¿Te ha pasado de sentir que tus preguntas estaban de más? Somos Nicole y Camila, dos jóvenes uruguayas que te invitan a intercambiar y descubrir que nuestros cuestionamientos están de más. Antes de comenzar este capítulo, queríamos hacer una breve aclaración de que esta temática puede ser sensible para muchas personas, sobre todo para personas que están pasando por algún tipo de proceso psicoterapéutico. Entonces, queríamos avisar eso por si estás pasando por ese momento y quizás no estás para escuchar esta temática en particular, puedas acompañarnos en el próximo capítulo o si no, si te interesa esta temática, muy agradecidas, pero siempre lo vamos a tratar desde nuestra experiencia, no somos profesionales de la salud mental, así que por favor, si ves alguna de estas características o te identificas, siempre consultar con un psicólogo o psicóloga de confianza. Bienvenidos a este séptimo ya episodio de Preguntas de Más. En este episodio vamos a estar hablando sobre las etiquetas, como seguramente ya lo pudieron ver en el título del video. Este episodio está inspirado en otro podcast. El podcast se llama La verdad de las cosas y como sabemos, a veces YouTube y las redes sociales nos conocen un poquito más que nosotros mismos y a mí me pasó de que este video en particular me había salido muchas veces. Yo decía, bueno, no me interesa mucho, hasta que me salió tanto que dije, bueno, vamos a verlo, a ver sobre qué trata. El video en cuestión se llama ¿Por qué nadie me elige? Y la verdad que es un título un poco, podríamos decirlo un poco doloroso, capaz, ¿no? Y en el momento que lo vi, vi que hablaba sobre las etiquetas. La chica es una psicóloga que lo que hace es recibir cartas de sus seguidores que le cuentan ciertas experiencias. Ella elige una carta, la lee en el podcast y o a través de su profesión es como analiza un poco estas cartas. Obviamente son cartas cortas, entonces lo que ella puede decir desde su enfoque psicológico es un poco reducido y medio subjetivo, pero a su vez sentí que este episodio fue para esas personas como yo, por ejemplo, que nos hemos visto atravesados por las etiquetas y la presión que a veces tienen esas etiquetas, fue como muy, no sé, muy importante de ver porque ella no solamente clasifica estas etiquetas como buenas o malas, en realidad el episodio no va por ahí, sino de que ella toma las experiencias de esta persona que se les comparte y analiza esta situación, te da otras perspectivas, no todo es blanco y negro, no todas las etiquetas son positivas o negativas. Básicamente eso nos inspiró a que hoy en día nosotros estemos acá grabando este episodio. En principio surgió un poco de lo que me comentaba Nicole, que había visto el podcast, y justamente nos pusimos a hablar tanto de las etiquetas como de las autoetiquetas que muchas veces, por nuestro condicionamiento, por vivir también en un ambiente social, vivir en encuentro con otras personas, muchas veces se van generando y construyendo, muchas veces en el plano consciente, pero también en el plano inconsciente, y eso condiciona justamente nuestro diario vivir, ¿no? Que es un poco lo que habíamos identificado, por eso también como siempre vamos a traer algunas experiencias, algunas reflexiones y bueno, sin duda también algunas preguntas, porque es como parte de la iniciativa del podcast traer preguntas que no tienen una única respuesta, por supuesto, pero la idea es juntos hacernos la pregunta más allá de que lleguemos o no a la misma respuesta. Cuando hablamos de etiquetas, nos referimos justamente a, puede ser, por ejemplo, una característica, puede ser una definición, puede ser una cualidad, la cual muchas veces nos asignamos a nosotros mismos, o también, yo lo pienso también a nosotros mismos y a los demás, ¿no? En ese intercambio social, muchas veces puede pasar que nos etiquetamos y etiquetamos a las demás personas, supuesto que no tiene nada que ver con una malicia o malas intenciones, sino porque muchas veces es la forma que encontramos de entender el mundo, tendemos como seres humanos a categorizarlo. Y muchas veces esas etiquetas pueden ser muy rígidas, muy, como que no van de la mano con esta idea de que somos seres cambiantes, ¿no? O sea, hay muchas veces las etiquetas, claro, es algo como más estático. Y la idea justamente es pensar al ser humano y a nosotros mismos como algo que está en constante cambio. Entonces, puede haber pasado, por ejemplo, que en alguna etapa de tu vida haya sido una persona, por ejemplo, muy exigente con vos misma. Pero eso no quiere decir que eso se tenga que seguir cumpliendo a lo largo de toda tu vida. Capaz que tuviste un momento donde estabas en un momento de debilidad o pasando por un proceso, o capaz que enfrentándote a una nueva modalidad de estudio o de trabajo, y eso hizo que tuviera ciertas tendencias de hiperexigencia. Pero no por eso tenemos que decir soy una persona exigente, porque eso ya nos quita cualquier otra posibilidad de concebirnos como diferentes. Y también con Nicole los invitamos a pensar qué etiquetas
muchas veces nos colocamos a nosotros mismos y quizás cuando nos escuchan ahora están pensando, uy, capaz que yo me definí de X manera, o capaz que en algún momento piensen cuando se presentan a una persona, qué dicen de sí mismo, además de su nombre, edad, cómo te mostrás a vos mismo. Y muchas veces yo me presentaba un poco así. Hola, soy Camila, tengo tal edad, bueno, estudio esto y me considero una persona exigente, ¿no? Y es como que ya eso tiene un peso tremendo, haciendo que muchas veces mi bienestar quedara en segundo plano. Entonces, esa identidad que yo me asignaba a mí misma me condicionaba justamente a ver el mundo de otra manera, a permitirme a mí misma ser de otra manera que quizás fuera un poco más agradable para mí, para mi bienestar, ¿no? Entonces, como a veces algo con lo cual uno se define o se relaciona, pequeñas cosas te pueden justamente como bajonear y ser como bastante fuertes y muchas veces son incentivadas por quienes nos rodean, por nosotros mismos, por el ambiente, por la sociedad en la que vivimos. Es impresionante cómo a veces nosotros nos seguimos etiquetando o otras personas nos etiquetan a nosotros de cierta manera, con cierta palabra, cierta etiqueta, y capaz que nosotros éramos de esa forma cuando teníamos, no sé, 5 años, 9 años, 15. Y hoy en día somos personas completamente diferentes y nos seguimos poniendo el peso de, no, yo soy de tal manera, yo no soy buena estudiante, no soy extrovertida o soy introvertida. O yo no puedo hacer tal cosa, no puedo, no sé, andar en patín, no puedo salir sola a la calle, no puedo hacer nuevos amigos, o no soy el tipo de persona que... Y bueno, sí, capaz que cuando teníamos otra edad, cuando no teníamos todas las vivencias que tenemos hoy, las experiencias, la información, bueno, sí, capaz que en aquel momento se nos dificultaba un montón poder hacer otras actividades, poder no sé, conseguir todas esas metas y logros que nosotros queríamos conseguir, pero qué injusto puede ser a veces como seguir poniéndonos esa presión de, no sé, por ejemplo, no puedo hacer amigos porque soy una persona introvertida. Primero, no, cuestionarnos qué significa ser una persona introvertida. ¿Por qué digo yo que no puedo ser amigos? Capaz que miro a mi alrededor y tengo amigos, tengo personas que me quieren, tengo personas a las cuales yo también valoro, con quienes puedo tener una conversación, con quienes, eso, puedo vivir lo que para mí significa una buena amistad. Pero si alguien viene y me pregunta cómo soy yo voy y digo, no, soy una persona que no logra ser amigos. O sea, un poco injusto, sobre todo para uno, pero también capaz que para la persona que es tu amiga y es como, bueno, pero yo estoy acá, ¿no? O sea, esto lo vi mucho en el episodio de este otro podcast, donde esta chica, bueno, traía el tema, ¿no? De nadie me elige. Tengo 30 años y soy una persona que no tiene amigos, ni por fuera ni por dentro del trabajo. Si alguien quiere charlar sobre algo, si alguien quiere salir a algún lugar, yo voy a ser esa persona a quien no eligen. Y a mí en lo personal me ha pasado, me he sentido de esa forma, incluso estando rodeada de personas. De decir, a mí no me eligen, o capaz que no quieren que yo esté acá, pero con una convicción tan grande de realmente sentirlo, de sentirme triste, de sentirme bajoneada, de que ya no me quedara energía en el cuerpo, porque esa etiqueta que yo me había puesto de niña o que me pusieron otras personas era tan grande que hacía que, a pesar de tener otra edad, de tener otra mente, otras experiencias, y a pesar de estar rodeada de gente en un lugar que quería que yo estuviera ahí porque fui invitada, yo igualmente pensaba que esas personas, no sé, habían hecho un complot para hacerme creer de que sí querían que yo estuviera ahí, pero en realidad no, porque ¿cómo van a querer que yo esté ahí si no sé, no soy tan interesante? Si soy la mía introvertida, entonces mi papel es no hablar o es ser la más callada del grupo y no me permitía salir de esa etiqueta. No me permitía no solamente ser consciente de mi entorno y de las cosas que pasaban realmente, sino de limitarme a tal punto de que no era que los demás me limitaran a mí o que los demás no me incluyeran, sino que terminaba siendo yo inconscientemente, quien se seguía excluyendo y quien hacía todo para cumplir con esa etiqueta. Porque algo que, obviamente, bueno, lo hablábamos con Cami, las etiquetas pueden tener muchas cosas positivas, porque al final del día por algo existen, ¿no? Pero a su vez tienen o pueden tener ese peso como un poco más negativo, que es al ser una etiqueta, al ser un nombre, al ser algo característico, nosotros sentimos que tenemos que hacer cosas o comportarnos de cierta manera para seguir cumpliendo con eso, para seguir entrando en eso que me etiqueta. Porque si, bueno, si yo al final no soy una persona introvertida, ¿qué soy? Y a veces enfrentarnos a eso, a no saber quién soy, no saber realmente cómo me muevo en el mundo, qué me caracteriza,
A veces puede igual incluso ser, entre comillas, peor que tener esa etiqueta que puede ser limitante. Pero bueno, muchas personas, ya sea conscientemente o inconsciente, pueden preferir decir, bueno, no, yo soy de esta manera, aunque no lo sean, o aunque en el fondo les haga sentir mal, porque es preferible, no sé, no ser nada en el mundo, no tener eso característico que te haga ser vos. No, estaba pensando en lo que planteaba Nicole y se me venía a la mente una, una frase que me dijo mi profe de cerámica, que era que en realidad a mi profe se le había dicho otra profe cuando ella era chica, cuando ella, por ejemplo, estaba haciendo una pieza y ella decía, no soy buena en esto, no me sale nada, no puedo hacer nada, ¿no? Como cuando uno como que se enoja, se frustra porque no le sale lo que uno quiere o lo que uno se planifica mentalmente y después me lo transmitió a mí. Bueno, no es que no podés, es que ahora no estás pudiendo, pero quizás ahora no tenés las herramientas suficientes o la experiencia suficiente para que llegue muchas veces a las expectativas que uno se coloca en ese momento. Y ahí como que me hizo ese clic de decir, bueno, capaz que en este momento o en esta etapa de mi vida fui o estuve siendo una persona exigente, pero eso no quiere decir que porque en ese momento pasé por esa etapa, quiere decir que toda mi vida tiene que ser así. O capaz que en este momento estoy siendo una persona que le gusta, no sé, tal actividad o que le gusta leer tales cosas. Pero capaz que el día de mañana esas cosas me dejan de gustar, pero a veces esos cambios que tenemos nos cuesta también aceptarlos con nosotros mismos porque es como que los tomamos, como decía Nicole, como parte de nuestra identidad. Como decir, bueno, estoy siendo actualmente una persona que, no sé, le cuesta o le es difícil o le resulta desafiante capaz que entablar nuevas relaciones. Bueno, está bien, pero siento que cuando lo decís como estás siendo en este momento, siento que dejas la puerta abierta para decir, ok, me pasa esto, vamos a trabajarlo. Por lo menos yo que la experiencia que he tenido en la psicoterapia es un poco eso, ¿no? Como de pará y decía, a ver, ¿cómo te estás hablando? ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te estás definiendo? ¿Cómo te estás limitando con las palabras que te estás diciendo? Bueno, sí, esto me está pasando ahora, pero no quiere decir que en el futuro también me va a pasar y en el próximo semestre, en el próximo semestre me tiene que pasar lo mismo, porque cuando yo me propongo esa pregunta, digo, bueno, actualmente me está pasando esto, pero no soy esto, me está pasando, pero no lo soy. A raíz de eso, creo que dejas la puerta abierta para trabajarlo. Y obviamente en ese trabajo, y creo que con Nicole lo hemos hablado también, que son las famosas recaídas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, voy trabajando y de repente me encuentro con una situación que quizás es más desafiante que las anteriores o con las que me he enfrentado, y pueden resurgir ciertas tendencias de la persona o cosas que quizás creíamos que nunca más íbamos a pasar por eso y de repente aparece una situación que es como más exigente o más desafiante y pueden volver a resurgir inseguridades, miedos, dudas. Y eso que decía Nicole de cómo muchas veces uno mismo busca como que las etiquetas se confirmen una y otra vez. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo le contaba a Nicole del tema de ser una persona introvertida y más que introvertida, una persona que yo me definía como una persona que no, como que no podía ser amigos. Es decir, me consideraba una persona que podía ser amigos, pero que iban a durar poco. Eso era cuando era niña. Entonces, claro, cuando la persona se alejaba, obviamente por motivos que quizás en ese momento yo era chica, uno desconoce, porque es mucho más complejo de lo que cuando uno lo analiza, con 8 años quizás, yo decía, ves, ahí estaba la confirmación de que yo soy una persona que no puede, que no dura, que están un ratito conmigo, después se aburren, ¿no? Entonces yo estaba convencida de que eso era así. Y quizás muchas veces eran cuestiones como mucho más complejas o que tenían que ver con la otra persona y no era tanto algo personal conmigo, pero yo me lo tomaba muy personal, era como, soy yo el problema. Entonces, cuando fui creciendo y en el liceo sí pude como de alguna manera empezar a hacer amistades como un poco más, más sanas y duraderas, pero también porque yo misma estaba como más dispuesta a hacerlo, por más de que venían a veces los pensamientos negativos de, ay, y se irá, y se aburrirá de mí, y no, siempre venían un poquito me ayudaron mucho mis amigas a darme cuenta de eso y por supuesto la psicoterapia para poder dialogar un poco más conmigo misma y decir, pero ¿por qué tiene que ser así? Capaz que sí, cuando eras chica no tenías todas las herramientas. Imagínense que esto de las habilidades sociales y emocionales recién ahora se están hablando en las escuelas. Creo que es bastante esperable lo que también nos sucedió un poco porque no teníamos ninguna herramienta. O sea, si alguien nos dejaba de hablar era como, soy yo. O sea, no teníamos como esa posibilidad de pensarlo desde otra manera o a qué recurrir. O hoy en día capaz que recurrís a un video, un libro, a alguien que habló del tema. No sé, siento que cuando éramos niñas
ahí en los inicios del liceo, las habilidades sociales y emocionales estaban poco maduras, ¿no? Entonces, por supuesto que eso hacía que las etiquetas esas que nos poníamos se volvieran mucho más rígidas. Y si hay algo que quizás estoy siendo actualmente y no me, podemos decir, a mí como persona no me agrada o no es algo con lo que quisiera seguir siendo en ese momento, poder trabajarlo, también hablarlo con amigos, porque con Nicole esto también lo hemos hablado un montón, de que sabemos que no todas las personas pueden acceder a servicios de salud mental por el costo que requiere y muchas veces, por supuesto, hay servicios sin costo, pero que también tienen una larga fila de espera. Pero también sabemos lo mucho que nos ha ayudado compartirlo con un amigo, que a veces lo compartís y dices, ay, a mí también me pasó y siento que eso, obviamente no quiero decir que resuelva, pero siento que sana en algún punto. Y siento que eso de decir no estamos solos, todos en algún momento hemos tenido alguna etiqueta rígida o alguna que nos está como condicionando y decir, bueno, tu persona no eres exigente, estás siendo exigente con vos misma. Tu persona no eres introvertida, estás siendo introvertida o estás pasando por cierta etapa de tu vida que quizás te cuesta un poco más relacionarte. Y como decía Nicole, que también estoy de acuerdo, las etiquetas, algo que necesitamos como seres humanos para comprender el mundo, pero algo de lo que tenemos que siempre tener como mucho cuidado de no aferrarnos. Es como decir el tenerlo, pero no aferrarnos, porque si nos aferramos mucho, a veces nos impedimos de conocer la profundidad de la persona. Acuerdo totalmente con lo que dice Cami, la importancia del entorno, ¿no? La importancia de esas personas que me acompañan todos los días, porque bueno, capaz que no charlo con mis amigos todos los días, pero sé que están ahí, o incluso mi familia. O sea, nuestro entorno siempre, o desde mi opinión, siempre es muy determinante y puede ser un determinante bueno de sentir el acompañamiento, de ver personas que bueno, que están cambiando, que se están atreviendo a preguntarse sobre sus etiquetas o preguntarse sobre la vida, decir, no, capaz que esto ya no me define o capaz que esto yo ya no quiero que me defina, entonces hago algo para cambiarlo, como también podemos estar en un entorno donde las personas están sumamente cerradas al cambio, donde ya sea porque ellos se pusieron esa etiqueta o lo hicieron otras personas, sienten que la vida o que ellos no pueden vivir de otra manera, como que ellos están condicionados por eso y quieras o no, un poco te condiciona también a vos de cómo ves, no sé, el futuro, de decir, bueno, tengo estas posibilidades o no las tengo, porque lo que me enseñaron fue esto, de que no puedo cambiar, de que la etiqueta que me pusieron a los 10 años va a ser mi etiqueta para toda la vida y inconscientemente termino reafirmando eso. Al final del día se trata sobre esto, sobre preguntarnos, cuestionarnos, ver qué de todo lo que escuchan ustedes y escuchamos nosotras podemos tomar y qué cosas capaz que en este momento no van conmigo y yo digo, bueno, no, esto la verdad que no estoy de acuerdo en este momento de mi vida y no pasa nada. Sin duda, las etiquetas pueden ser muy determinantes, pero da cierta paz poder pensar en que tenemos la posibilidad de no solo preguntarnos sobre eso, sino por decir, bueno, capaz que puedo cambiar, capaz que si yo me consideré, no sé, por ejemplo, mala estudiante toda la vida, no, capaz que si estudio de otra manera, si veo al estudio de otra forma y yo me doy el tiempo de hacer las cosas diferentes, bueno, capaz que puedo tomar este estudio en este caso como desde otro lugar, ¿no? Y que eso cambie, eso ya no sea un determinante de soy mal estudiante, sino bueno, capaz que me fue mal en algún momento en matemáticas y como la gente en general le pone mucha importancia a las matemáticas, ya ahí no soy una terrible estudiante, no voy a poder con una carrera universitaria, no voy a poder, si arranco un curso no lo voy a poder terminar porque yo no soy capaz. Bueno, no, capaz que no era tan determinante, capaz que no iba tanto por ahí, sino requería sentarnos con nosotros mismos, que es súper difícil, pero requería darnos ese espacio, aunque sea chiquitito, de ver, identificar esta etiqueta, soy de tal manera. ¿Pero por qué? ¿Me lo dijo alguien? ¿Lo dije yo? ¿Y qué llevó a esa otra persona o qué me llevó a mí a encerrarme en eso? O a determinarme a mí misma de que soy de esta manera. Por supuesto, es un proceso súper difícil. Como les dijimos, nosotras lo estamos viviendo en este momento y cuesta muchísimo cambiarlo, pero por lo menos en lo personal creo que vale mucho la pena. O sea, vivir de una manera un poco más libre. Como, bueno, si hoy en día no me gusta hacer esto, no pasa nada, en otro momento me puede gustar. O si hoy en día me considero de esta manera, bueno, puedo cambiar, puedo capaz que en un futuro ser de una manera distinta, comportarme de otra forma. A veces demonizamos mucho cuando vemos a una persona
no sé, nos reencontramos con alguien años después y vemos que esa persona es completamente diferente a como nosotros nos acordábamos de que era o como lo conocimos y lo vemos ya como algo súper negativo. Ay, no sabes cómo se comporta esta persona ahora, cómo habla, cómo camina, las cosas que dice. Y en realidad capaz que esa persona pasó por un proceso súper difícil y está sumamente contento consigo mismo. Y bueno, nos cuesta verlo, nos cuesta aplaudir el cambio cuando es uno positivo, porque o sea, naturalmente nos resistimos a eso. Es bueno también tener por lo menos la posibilidad de decir, bueno, yo también puedo cambiar, no tengo que estar bajo la misma etiqueta toda la vida, que puede sonar como algo exagerado, pero realmente muchas personas viven de esa manera. Y yo lo puedo decir, que bueno, no tendré muchos años de vida, pero por lo menos la mitad de mi vida viví condicionada a un montón de etiquetas. Que claro, nosotros acá lo hablamos y es como, bueno, no, no te consideres autoexigente, no te consideres introvertido, que suenan como palabras sueltas, como que no tienen mucha importancia, pero realmente pueden condicionar la forma en la que vos te comportás y eso es sumamente fuerte si nosotros no paramos un segundo para pensarlo, para cuestionarlo y decir, bueno, yo me considero de esta manera. ¿Quiero seguir viviendo de esta manera? ¿Sí o no? Si tu respuesta es sí, ya está. No hay que hacer mucho más. Pero si tu respuesta es no, bueno, de a poquito, yo creo que con el simple hecho de cuestionarlo ya es como un gran paso, realmente. Porque esas preguntas o esas cosas que en un principio parecen tan obvias, no siempre lo son. A veces necesitamos escucharlo de alguien más, leerlo en un libro o, no sé, o verlo cercano a mí para que yo recién ahí me haga la pregunta. Estaba pensando en que lo que está un poco de fondo de lo que decía Nicole es eso de también animarse a probar, porque a mí me pasaba mucho en relación a las etiquetas, que por ejemplo, yo estaba convencida también porque mi entorno también lo concebía así, que por ejemplo yo cuando iba al liceo me costaba muchísimo madrugar, levantarme a las 7 o incluso a las 8. No sé, siento que ahora tienen como nombrecitos, ¿viste? Si sos como más búho o más aurora o cosas así. Y yo era como, bueno, yo soy la chica búho porque yo era como que podía trasnochar y incluso estudiar mucho de noche. Entonces, cuando fui creciendo, empecé como también a preguntarme esto de, bueno, pero soy una persona que no puede levantarse temprano o que hay condiciones que hacen que no esté pudiendo. Después está también si quiero hacerlo, ¿no? En mi caso, yo tenía como las ganas de poder intentarlo porque sentía que, primero, como soy una persona que por más que me costaba levantarme temprano, me gustaba mucho la mañana. No sé, me gusta, más que muy, muy literario, pero me gusta el sentir la mañana, el ver el solcito de la mañana, que es diferente al de la tarde. No sé, me gustaba, como más tranquilidad en general. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hace que yo no esté pudiendo? Porque no es que no pueda tajantemente porque soy una persona búho, entonces no me voy a levantar temprano. Y me di cuenta de que en realidad, bueno, tenía varias condicionantes. Primero, que me acostaba muy tarde y tenía que ver mucho porque en mi casa se cenaba muy tarde, porque era como la hora que todos llegaban y la cena era como el plato fuerte, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, yo me acostaba con la panza llena, re tarde, el otro día Pero claro, obviamente ese factor hacía que yo no me pudiera levantar temprano por más que quisiera, porque mi cuerpo, mi organismo era como, no, quédate un ratito más porque todavía no se terminó de digerir lo que comiste anoche, ¿no? Entonces, obviamente. Entonces, cuando me di cuenta de eso, empecé como a cambiar un poco. Por ejemplo, eso de, bueno, tratar de cenar más temprano, porque de esa manera siento que me puedo levantar a veces a las 7 y poder como disfrutar de la mañana, que es lo que yo quería, que me gusta. Y a veces no necesariamente para ser productiva, o sea, me gusta levantarme de mañana porque me gusta desayunar tranquila, sentarme y escuchar el silencio, no sé, como que no necesariamente para ser productiva, que sé que hay personas que también lo hacen por ese motivo. No es que no podemos o muchas veces tenemos que fijarnos en cuáles son las condiciones, cuáles son nuestras circunstancias que hacen que llevemos a cabo determinadas tendencias, formas de vida, hábitos. Fue algo que personal que descubrí dándome cuenta de que no era que yo no soy una persona que se puede levantar, sino que estaba siendo una persona que no se podía levantar temprano por X circunstancias. Y lo que fue cambiar un poco eso, que al principio me costó pila. Al principio intentaba, no lo lograba, o me acostaba a las 10 y en la cama me ponía a hacer algo y me terminaba durmiendo a las 12. Entonces, como es también cuestión de probar y también creo que también estar seguros de si es algo que queremos, pero el tema es si es algo que sentimos que nos afecta, que nos gustaría cambiar, que nos gustaría probar, porque capaz que yo pruebo levantarme temprano y capaz que no me funciona. Y también tenía otra etiqueta conmigo misma que era como, Cami no es aventurera ni nada por el estilo.
Y este año como que me animé a hacer como un pequeño tour de senderismo, que para mí ya era re aventura eso. Y me encantó, entonces como que fue como muchas veces yo me decía a mí misma, no, pero esto no te va a gustar, o esto no te va a ir bien. Entonces yo no lo probaba, era como, no, hacer senderismo o no, y si me caigo, y si me pasa algo, y de repente probé ir con mi palito, ¿viste? Con toda versión senderismo, y me encantó. Y ahora tengo muchas ganas de volver a hacer senderismo. Pero claro, en un momento de mi vida hubiera hecho como, no, Cami haciendo senderismo, no, es muy aventurero para ellos. Entonces creo que la moraleja es animarse a probar y sí, capaz que no nos gusta, pero tratar de, es muy difícil, ¿no? Pero tratar de no juzgarnos antes de probarlo, porque es como, y capaz que pruebo y sí, no me gustó, ya está, lo intenté, no me gustó, todo bien, pero no quedarse con la duda de qué hubiera pasado, ¿no? Sí, me parece re importante esto que decís y qué fuerte es cuando nuestro primer pensamiento o nuestra primera respuesta ante algo nuevo es no, no me gusta, no soy así, no lo voy a probar, como limitarnos tanto que ni siquiera nos damos la opción de probarlo, de decir, bueno, no sé, patino 10 minutos a ver si es que realmente no me gusta o no me gusta porque yo algún día en mi vida dije, no, esto patinar no. Y nunca lo probé, nunca me subí un patín. Nunca, o decir, bueno, no voy a hacer senderismo porque no, porque yo no soy el tipo de persona que hace senderismo. Pero ¿cuál es ese tipo de persona? O sea, realmente tenemos que cumplir ciertas características para simplemente el probar hacer algo nuevo. No sé, me parece como importante el darnos el espacio de probar. Yo hace un tiempo que, bueno, como les decía, creo que como la mitad de mi vida me vi limitada a que era un tipo de persona y ser ese tipo de persona no me permitía hacer otras cosas o ser de otra manera. Y en el momento que me di cuenta de eso, gracias a la terapia, dije, ta, o sea, pasé como de un extremo al otro. Lo que es el plan que sea que me digan mis amigos de hacer, el plan que se me aparezca en la publicidad de Instagram, yo lo voy a hacer. Y no pasó. Claramente no pasó porque está, o sea, no, es difícil como pasar de tener todas estas etiquetas y determinantes en uno mismo y decir, ah, bueno, ya no las tengo, porque está, me di cuenta que tengo etiquetas que me limito mucho en ciertas cosas, entonces ya no voy a hacer de esa manera. Estaría, creo que buenísimo que funcionara así, pero capaz que sí, un día en nuestro cerebro hacemos todo ese procesamiento y decimos, sí, yo soy re capaz de hacer todo, tengo la energía, tengo las ganas, y al otro día te levantás y te vuelves a cuestionar todo. Y te vuelve a dar miedo y vuelves a sentirte incapaz, vuelven a pasar un montón de cosas porque si por mucho tiempo, o la mitad de tu vida, o toda tu vida, te sentiste de una manera, es un poco imposible que de un día para el otro ya no te sientas así, ya no te dé miedo intentarlo, no te dé, no sé, miedo el que dirán los demás, o si realmente lo intentás y al final no te gusta, ¿qué significa eso? O si lo querés intentar y al final no podés por mil razones en la vida, ¿qué significa eso, no? Que es de vuelta a una otra determinante de decir, ah, sí, no podés hacer esto. Es, sin duda es difícil. Creo que tenemos que cuidar eso también, ¿no? De no ser tan determinantes en todo, ni con nuestras etiquetas, ni cuando queremos cambiar eso. Ir de a poco, capaz que elegir una actividad que no nos animamos a hacer, o si te consideras, no sé, un mal estudiante, o una persona introvertida, o una persona extrovertida, o súper exigente, tomar una cosa, una etiqueta, sí, por decirlo de alguna forma, y empezar a trabajar de a poquito con eso. ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué es lo bueno que te hace sentir eso, no? Porque no todo necesariamente tiene que ser negativo. Capaz que vos te sentís o te identificás con una etiqueta y bueno, algo positivo podés rescatar de eso. Entonces, como identificar eso positivo, pero también identificar esas cosas que te gustaría cambiar o que te gustaría probar y empezar de a poquito, probarlo o a hacerte un plan, como buscar la forma de no quedarte estancado ahí si tenés la posibilidad de no quedarte estancado en eso, pero tampoco sin ponerle una presión extra de, bueno, me di cuenta de esto, ya lo tengo que cambiar, y si no lo cambio ahora es porque no soy capaz de cambiarlo nunca, realmente no va por ahí, es un proceso y a veces es un proceso de años, o lo lográs, cambiás y pasan cosas en la vida que te hacen, entre comillas, retroceder a ciertos hábitos que tenías antes o a sentirte de una manera en la que te sentías años atrás. Pero creo que está bueno recordar que como avanzamos en la vida, que no solo signifique, bueno, cumplí un año más de vida, sino de que ese año pasaron cosas, tenés otras experiencias, o sea, no solamente tenés más edad, sino que tenés otras experiencias, tenés otro tipo de pensamiento, por lo menos sobre
algún aspecto específico y que no es lo mismo arrancar de cero o arrancar con un tipo de pensamiento de ese proceso de cambio que hacerlo en otro momento de tu vida, con otras experiencias o incluso hacerlo después de haber pasado ya por ese proceso. A veces sentimos que, bueno, si no conseguimos algo, como que eso es determinante y no lo vamos a conseguir nunca. Bueno, no, capaz que sí, toma tiempo y toma mucho esfuerzo y es súper difícil, pero no significa que no podamos hacerlo y sintamos como la vergüenza de decir, bueno, tuve que intentar hacer este cambio 10 veces. Bueno, pero lo intentaste 10 veces y eso es súper admirable, me parece a mí. Un poco de lo que planteaba Nicole, un poco de fondo, es esto de que ningún proceso de cambio es lineal. O sea, siento que es más como idas y venidas, subidas y bajadas. Me ha pasado también con mis propias etiquetas, que en algún otro episodio ahondaremos en otros aspectos, pero en mi caso soy una persona que fue diagnosticada con trastorno de ansiedad y muchas veces esa etiqueta que es para mí ha sido como muy sanadora en muchos aspectos también me ha limitado en otros aspectos, como por ejemplo, vos no podés, no sé, ir a un lugar sola porque mirás si te pasa algo, porque mirás si te mareás y no sabes a dónde ir, o si te viene un ataque de pánico en medio del lugar y no hay nadie que te ayude. Entonces muchas veces estoy como en ese proceso de poder animarme a hacer cosas sola, como no sé, ir al cine sola, pasear sola, tomar un café sola. Porque muchas veces me limitaba a decir como, ay, no, pero mira si te pasa algo, o mira, ¿no? Entonces, siento que si es una etiqueta, que a mí me ha ayudado mucho también para comprender un poco, comprenderme a mí misma, pero también muchas veces ha sido como la excusa perfecta para decir, usted no puede hacer esto porque usted tiene ansiedad. Y es como, bueno, pero no sé si están así. Y bueno, y obviamente, como dice Nicole, es un proceso donde muchas veces vamos a tener, como decíamos, somos seres humanos que estamos expuestos permanentemente a un mundo externo que nos condiciona y tenemos amigos, familias cercanas, y de repente vas, capaz que vos estás en un proceso y vas desde tu perspectiva y desde el acompañamiento bien, y de repente, no sé, le pasa algo a un familiar, le pasó a algún amigo, y de repente decís, ay, yo estoy re bien, pero de repente a mi amigo le pasó esto, y como que, ¿no? Por eso no es lineal, y también no es lineal porque, como sabemos todos, hay días que uno se levanta como con mucha energía, otros con un 50 con 30 y a veces no tiene como una única explicación aparente, simplemente no somos como un robot que voy a dormir, me recargo al 100 y vuelvo a despertar, ¿no? Al revés, a veces me duermo y quedé cargado al 50, a veces al 30, a veces como que también son parte de ese proceso y creo que con la moraleja con Nicole es eso de tener mucha compasión con nosotros mismos en ese proceso y compartirlo justamente cuando estemos, cuando nos sintamos cómodos, seguros y en confianza con alguien, poder compartirlo creo que también es muy sanador. Y también se entiende de que capaz que vos identificaste lo que querés cambiar, pero capaz que hoy en día no te sentís con las fuerzas necesarias para hacerlo, también está bien. Podés, no pasa nada con procrastinar un poco si vos sabes que en ese momento quizás estás pasando por otra cosa que primero tenés que resolver antes de cambiar esto. No tenemos que cambiar todo a la vez. A veces, como decía Nicole, cambiar capaz algo de nuestra vida que está muy arraigado puede llevarnos años y un aspecto. Entonces no tenemos por qué ponernos, bueno, ahora quiero cambiar esto y todo a la vez y todo, porque después es muy exigente para nuestra mente, para nuestras emociones, para nuestras relaciones interpersonales. Creo que es un poco esa la idea, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, les queríamos dejar unas preguntas para bueno, cuestionarnos entre todos, ¿no? Nosotras también nos hacemos estas preguntas y intentamos trabajarlas un poquito para que ya sea puedan cuestionarlo en lo personal o si quieren responderlas en los comentarios de YouTube. Nosotras vamos a estar leyendo todo. La verdad que a veces sentimos que hay situaciones en la vida o ciertos momentos que solamente lo pasamos nosotros y en realidad nos podemos llegar a sorprender sobre cuánta gente está pasando por el mismo tema o está intentando cambiar o está viviendo cierta experiencia. Entonces, bueno, está bueno traer estas preguntas y cuestionarnos juntos. Algunas de estas preguntas son, ¿soy exigente o estoy siendo exigente? ¿Estoy condenada a hacer de cierta manera toda mi vida o es algo que puedo trabajar? ¿De dónde provienen estas tendencias? ¿Me estoy limitando a otras posibilidades de ser en el mundo? ¿Qué me obstaculiza lograrlo? ¿Qué me limita a esa rígida concepción de mi propia existencia? ¿Qué pasa si la exigencia baja? ¿Tengo miedo de irme hacia el otro extremo? ¿Esa denominación es un lugar seguro? ¿Qué pasa si me propongo cambiar? Y bueno, para ir finalizando, les agradecemos como siempre escucharnos. Estamos súper felices cada vez que nos juntamos a grabar un episodio, cada vez que leemos sus comentarios, que nos comunicamos a través de Instagram. Nos hace súper feliz
que esta comunidad de a poquito vaya creciendo y que ustedes sean partícipes de esto también. Así que bueno, les agradecemos por escucharnos. No se olviden de suscribirse para que les llegue la notificación cada vez que subamos video. Nos encantaría leerlos en los comentarios, así que pueden comentar todo lo que quieran, ya sea sobre el episodio en cuestión o ideas que tengan para que nosotros hablemos en otros episodios o lo que sea que ustedes quieran comentar, va a ser súper bien recibido. Y bueno, también no se olviden que tenemos nuestro Instagram, donde ahí estamos más en contacto con ustedes, un poquito más seguidos, con posteos, reels, hablamos sobre los episodios, pero también sobre otros temas que nos atraviesan. Y bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Preguntas de Más.